Hay un punto importante en la vida de toda persona que juega juegos de mesa que tiene que ver con ese momento en el cual da un salto de ser un jugador de juegos de mesa a ser un coleccionista de juegos de mesa. Ese salto me di cuenta que lo había dado cuando empecé a juntar las expansiones de Carcassonne en su segunda edición. No estaba interesado en, por ejemplo, juntar todas las cajas plus, todas las mini expansiones, porque es bastante difícil hacerlo. Entonces solamente con la segunda edición de sus expansiones quedaba bastante conforme. Si fuese más riguroso, si tuviese efectivamente ese interés en juntar todas las expansiones que han salido, tendría que dejar un espacio aquí entre la expansión 6 y la 8, donde va la infame expansión de la catapulta. Es una expansión que salió el 2008 y que no tuvo un buen recibimiento en absoluto, más bien es una expansión bastante odiada dentro de la comunidad de Carcassonne, pero que es ya un artículo de colección. Si lo encuentran por ahí o si lo tienen, es bastante valioso para los coleccionistas. Así que en este video vamos a conversar un poco qué pasó o qué es la expansión número 7, la catapulta. La catapulta de Carcassonne, así como con otras expansiones, traía efectivamente nuevas losetas con las características que veíamos siempre, iglesias, caminos, ciudades, pero también incluía esta pequeña carpa de circo. La noción del juego era que venía el circo a la ciudad de Carcassonne y nos iba a entretener de diferentes formas. Y el principal artefacto con el cual íbamos a ser entretenidos era con la catapulta que estamos viendo aquí en las imágenes. Si se fijan, es bastante simple la estructura de la catapulta, no tiene mucho más allá de ser un trozo de madera con una pequeña sección para poder dejar algunos tokens, y esos tokens iban a ser lanzados y de acuerdo al token que fuese lanzado podíamos realizar diferentes acciones. En el Instagram de The Carcassonne Museum, por ejemplo, nos cuentan un par de detalles con respecto a qué hacía cada token. El token de Knockout, por ejemplo, donde intentabas efectivamente golpear a un meeple oponente para poder removerlo del tablero. El token de Seducción, donde si efectivamente aterrizaba en el tablero, determinabas cuál era el meeple más cercano y podías intercambiarlo con uno de tus propios meeples. El desafío de lanzamiento, donde básicamente lanzabas el token y esperabas que cayese lo más cerca posible de esta estructura de circo e ibas a ganar puntos de acuerdo a qué tan cerca caía. Y otra que era de atrapar, donde lanzabas el token hacia otro jugador y ese otro jugador iba a intentar atraparlo en el aire. Así de curiosa esta expansión. De por sí creo que no es una mala expansión o una mala mecánica de juego, pero sí es una mala expansión para el juego Carcassonne, porque si bien añade ciertos elementos de azar y de destreza motriz, es demasiado distinto a lo que se puede ver en otras estructuras de Carcassonne. Pensemos en Posadas y Catedrales, por ejemplo, tienen mucho que ver con la táctica que uno genera a la hora de jugar. Constructores y Comerciantes, lo mismo. En esto, el factor suerte, que se ve de hecho en una expansión que es Colinas y Ovejas, está implementado de una forma muy distinta. Aquí tiene que ver más que nada con ese factor destreza motriz, que obviamente era una discrepancia muy grande con el juego, y por eso no tuvo una muy buena recepción. Esa mala recepción, por ejemplo, se ve reflejada en la página de la BGG, en el sitio oficial. Tiene un 4.9 como evaluación, que es el más bajo de cualquier expansión de Carcassonne. Y de hecho un juego con un 4.9 es bastante raro de encontrar, debe ser un juego bastante malo. Imagínense lo que significa para Carcassonne tener una expansión con una puntuación de 4.9, o sea, malísima por todos lados. Pero insisto, no es que la experiencia de la expansión haya sido mala, sino que no era una expansión para un juego como Carcassonne. Porque el 2021, por ejemplo, salió un juego llamado Catapultas y Castillos, que en esencia es un juego donde se enfrentan dos jugadores lanzando diferentes objetos para derribar el castillo oponente. Un juego bastante entretenido por cómo se ve y cómo se lee, y obviamente el corazón del juego tiene que ver con esta catapulta que va a lanzar diferentes objetos. Entonces, en ese contexto, bienvenido sea. Ahora, obviamente, el fracaso de la catapulta significó que muchas editoriales ni siquiera la reconozcan actualmente dentro de su sitio oficial. Por ejemplo, Z-Man no tiene referencias a la expansión de la catapulta. El sitio oficial de Hans im Glück establece que la catapulta está descontinuada, tampoco hay un interés por sacar una nueva edición, entonces es curioso que haya existido, como un fantasma dentro de la familia Carcassonne. Lo que sí, hubo efectivamente una reimpresión de una editorial de Gyochi Unity, y ellos lo que hicieron fue modificar un poco esta estructura de catapulta y hacerla efectivamente como si fuese una catapulta. Porque, siendo bien honesto, la primera edición de la catapulta más bien parecen palitos de comida china más que una catapulta. La segunda versión tiene efectivamente un poco más de similitudes a lo que uno podría encontrar en una catapulta, o lo que esperaría encontrar cuando escucha la catapulta.
Pero esa es un poco la historia de la catapulta. Si la encuentran por ahí o si la buscan, de hecho en páginas como eBay, van a encontrar que se vende como artículo de colección. 90 euros, 100 euros, 150 euros incluso algunos. Otros venden los componentes por separado para que sea más difícil aún obtenerla. Así que si son reales coleccionistas van a querer tenerla o quizá ya la tienen. Pero si es que están en la misma posición que yo, juntando las segundas ediciones, no se preocupen por la número 7. Se ve un poco extraño que falte el número 7 en esa columna de expansiones, pero es parte del proceso de creación de juegos. La temática de circo va a ser retomada posteriormente en la expansión número 10, donde efectivamente tenemos una temática similar a la de la catapulta, donde el circo llega a la ciudad, pero aquí no se preocupen, porque no va a haber destreza motriz con catapultas. Pero sí lo que hay, y les voy a dejar una imagen, son acróbatas. Y si bien son solamente 3 meeples los que se ven haciendo acrobacias, no es tan fácil dejarlos de esa forma. Así que ahí como que se incorpora un poquito de forma ligera y la vamos a estar conociendo próximamente. Así que seguimos retomando los videos de las expansiones de Carcassonne. Ya tuvimos el lanzamiento de la 6, aquí para que conozcan un poco la expansión La Catapulta. Y próximamente vamos a tener los puentes, los castillos y bazares, que también Devir va a lanzar próximamente en español. Así que, obviamente, sección de comentarios, si ustedes la han jugado, la habían visto, que habían escuchado esta expansión, ¿por qué no existía la número 7? Ahora está ese misterio resuelto. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video.